en línea el concejal Agapito Blanco para darnos detalles, porque ahí había como una pelota dividida, un sector decía, si ponemos tolerancia cero, va a ayudar a que muchos bares y demás también se vean minimizados porque no pueden consumir, pero me parece que le encontraron la vuelta. ¿Es así, Agapito? Buen día. Hola, buen día María Emilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de salir en tu programa. Te pregunto, ¿cómo queda la ordenanza? Bueno, las ordenanzas de alcohol cero ya vienen de hace 6 o 7 años. La primera fue del concejal Chale, después hubo algunos otros intentos, pero sobre fin del año pasado, la concejal María Eugenia Smuck y el concejal Lisandro Seno presentaron ambos distintos proyectos de ordenanza tendientes a modificar la ordenanza actual sobre alcoholemia. En ese contexto nosotros asumimos en la Comisión de Obra Pública, que es la que entiende en el asunto, el compromiso de dar el debate. Y en ese contexto invitamos a todos aquellos que con responsabilidad y con información honesta pudiera o tuviera algo para decir. Y en ese sentido vinieron a la comisión la gente de Compromiso Vial y aquellas organizaciones civiles conformadas principalmente por familiares, por padres de víctimas de siniestros viales, donde el alcohol en la mayoría de los casos había sido protagonista. Vino el director sudamericano del Observatorio Latinoamericano de el Observatorio Vial Latinoamericano, Ujú. perdón, me salía, Sí, sí, sí. vinieron del Colegio de Abogados para incorporarnos la mirada legalista sobre lo que implica avanzar sobre el alcohol cero, porque obviamente técnicamente el concepto legal alcohol cero es difícil de determinar, porque los propios medidores de alcoholemia tienen un rango de falla que está en el 0,04, con lo cual podríamos estar en la presencia de falsos positivos. Además, el hecho de que la ley nacional dice 0,5, la ley provincial dice 0,5, los municipios en torno a la ciudad de Rosario dicen 0,5, con lo cual alguien que del Ludueña hacia el oeste es ilegal, o legal, perdón, y del Ludueña para acá adentro es legal. ¿Qué pasa con aquel que sacó un carnet de conducir en Granada Baigorria y entra a Rosario? A él se rige por una legislación o por unas ordenanzas, Sí, Rosario por otras, inclusive, y hay un montón de perdón, grises. no sé si Sí, esto perdón. lo han evaluado, pero al haber esta, digamos, discriminación entre el resto, o salvo que los municipios, yo desconozco la ley ahí, tengan ese arbitrio, porque si no, hasta desde ese punto de vista y en la mirada legal, podría producir algún tipo de juicio, de demanda. Desde ya, obviamente todo aquel que se sienta perjudicado, vamos a suponer que le remitan el auto al corralón, vamos a suponer que Claro. le quiten el carnet de conducir y tiene que viajar al día siguiente por trabajo. Digo, en este contexto de ambigüedad, de grises, el municipio sería pasible de una Ujú, multiplicidad de juicios ujú. por daño y perjuicio, que obviamente nosotros desde el Consejo debemos intentar poner blanco sobre negro para de alguna manera tener una mejor ordenanza. Pero también se sumó a esta discusión el mensaje del intendente con el nuevo Código de Convivencia, donde en el artículo 285 habla de todo lo que tenga que ver con la regulación de alcoholemia. Y el propio intendente está planteando una regulación a partir del 0,2, ya no del 0, con lo cual hay una contradicción incluso en su propio espacio político con la presidenta del Consejo que presentó el proyecto Alcohol Cero. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, iniciamos, además de este diálogo con distintos actores, vinieron los hoteleros gastronómicos, vinieron las cámaras de boliche, vinieron la cámara de fabricantes de cerveza, vino el director municipal, perdón, el director general de tránsito de la ciudad de Rosario para dar la mirada oficialista. Después de haber recibido todo eso, nosotros iniciamos un proceso de diálogo con la autora del proyecto y lo que hicimos fue
modificar el proyecto original, el proyecto de María Eugenia Smook, a lo cual sinceramente debo agradecerle, porque en realidad ella tiene los votos necesarios para sacar el proyecto, pero para generar y destrabar el asunto en la Comisión de Obra Pública, donde existe una mayoría circunstancial que estaba en contra del proyecto, pero insisto, es circunstancial, los votos se emiten en el recinto y la discusión y el debate debe darse en el recinto. La concejal autora del proyecto acordó hacer una modificación de su ordenanza, y si bien quedó el concepto de alcohol cero, del cual creo que todos estamos de acuerdo, que atrás del volante no puede haber alcohol, y de hecho los taxistas, los colectiveros no tienen, rige para ellos la ordenanza de alcohol cero. En ese contexto, planteando la ordenanza modificada como un concepto de alcohol cero y permitiendo que se debata hacia adelante dentro de lo que va a ser el código de convivencia, la reglamentación y los parámetros legales en términos de la graduación que debemos tener a la hora de conducir, en ese contexto personalmente facilité, porque di mi opinión favorable para que el proyecto pudiera llegar al recinto, pudiera pasar a su vez a la Comisión de Gobierno, y hoy estaríamos discutiendo ahí sí todos los concejales y opinando sobre lo que tiene que ver con la ordenanza o el concepto de alcohol cero. Concretamente, si una persona, aprobada esta ordenanza, ¿no? Si una persona maneja y, bueno, se ha pasado, digamos, del porcentaje de alguna manera tolerable, este 0,2 o 0,5, ¿qué pasa con su auto? ¿Va al corralón o tiene la posibilidad de que alguien, si no hay algún conductor, como se decía antes, ¿cómo era? El conductor que designado. no designado, que alguien le busque ese vehículo? ¿Cómo va a ser? Bueno, precisamente es eso lo que conseguimos a partir de esta rediscusión del proyecto, es que la concejal Smook modificara su proyecto para que si hoy, a la hora del control, se detecta cualquier nivel de alcohol en sangre, en el proyecto original te remitían automáticamente el auto al corranol, y hoy hasta 0,5 podés llamar a alguien, podés designar un conductor o insisto, llamar a algún familiar, un amigo que está en su casa, que venga hasta el lugar y se pueda llevar el auto. Perfecto. Eso creo que fue la modificación sustancial que nosotros Claro. conseguimos a la hora de darle el pase favorable a la discusión en el recinto. Pero todavía hoy hay que votarlo. Bien, una última pregunta. Ayer estuvo el ministro de Seguridad, no sé si has podido estar en... ¿Ayer o anteayer? Sí, estuvimos reunidos con él primero en presidencia, aquí en el Consejo, y después, bueno, tuvimos una charla muy buena que duró más de 3 horas en el propio recinto, donde todos los concejales tuvieron oportunidad de hacerles preguntas. Primero hizo una exposición de cuál es la línea de trabajo en la que están, también hablaron sus asesores, sus secretarios del ministerio, pero todos los concejales tuvimos oportunidad de preguntar, de hacer todas las preguntas, incluso aquellas incómodas. Creo yo que fue propositiva, creo que fue por lo menos ilustrativa en términos de cómo sigue la lucha contra la delincuencia en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Gracias, Agapito, un abrazo grande. Gracias a vos por la oportunidad, insisto. Bueno, gracias. Muy bien, hemos conversado con el concejal Agapito Blanco. Me parece que es un tema muy interesante que nos dio a conocer cómo va a funcionar esta ordenanza, que seguramente hoy tendrá la aprobación. Hasta 0,5, si vos conducís, hasta 0,5, si tenés 1 grado, no, tu auto va al corralón. Hasta 0,5 podés decir, déjame que lo llamo a mi hermano, a mi padre, a mi novia, a un amigo, y no va al corralón.